Hola, hola chicos, bienvenidos a esta nueva sesión del clan. Yo soy Iván Casal y aquí me acompaña Miguel Vélez. Hola Miguel, ¿qué Hola tal? ¿Cómo con estás? todos, todo muy bien, ¿cómo están? Aquí una vez más en una charla en el clan de artistas BR. Antes que empecemos, alguien de los que esté ahí en el Facebook nos podría comentar si se escucha bien, si todo está bien, si no hay problemas con el audio antes de empezar. ¿Nos escuchan? Yo creo que sí porque están saliendo los subtítulos. Pero bueno, Parece que sí. entonces, sí, sí. Entonces, vamos a empezar. Entonces, antes de empezar, les quiero decir que en Discord, si es que se conecta a Discord, recuerden mutearse mientras nuestro invitado esté hablando para no interrumpirlo. De todas maneras, igual pueden hacer sus preguntas en el Discord, en el canal del chat en vivo que está más arriba, y al final de la charla veremos sus preguntas para decírselas a nuestro invitado. Y en Facebook pueden realizar sus preguntas en los comentarios del en vivo. ¿Ok? Y bueno, nuestro invitado de hoy es Joaquín Martínez y les voy a hablar un poquito de él antes de que empiece su charla. Él estudió en Bellas Artes en Madrid, pero acabó yéndose al campo digital realizando un máster en animación 3D. Luego se fue a Londres, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Vivió y trabajó allí durante 5 años, animando series de televisión para público infantil, pero tratando siempre de abarcar otras áreas. En el 2020 volvió a España, donde formó parte del equipo de animadores de la nueva entrega de Tadeo Jones, Tadeo Jones 3, La maldición de la momia. Ese mismo año participó en la convocatoria de Next Lab, donde acabó siendo uno de los 3 proyectos ganadores. Desde entonces ha mantenido el contacto con el resto de integrantes y colabora actualmente en algunos de los proyectos. Convertido al VR, experimenta elaborando nuevos workflows y metodologías de trabajo en torno a ellas. Compagina esto dando clases de animación experimental en la universidad. Y cabe recalcar también que Joaquín ganó el concurso que hicimos junto a Next Lab de The Square Project. Fue la animación ganadora con el premio del jurado. Y sin más, bueno, le vamos a dar paso a Joaquín. Joaquín, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches para mí y buenos días para todos vosotros. ¿Qué tal por ahí a Y todo? bueno, primero muchas gracias también por lo de The Square Bienvenido. Project y por invitarme aquí. Así que muchas gracias. Perfecto, Joaquín. Hoy Joaquín nos va a hablar sobre, como ven ahí el título arriba de nosotros, Quill u óleos. Da igual, porque Joaquín hace unas... Si ya vieron las cositas que posteé de Joaquín, hace unas obras increíbles que parecen pinturas en movimiento y las realiza con Quill y Blender. Entonces él nos va a explicar un poco más de eso. Entonces, Joaquín, el espacio es tuyo. Puedes empezar. Adelante. Nada, pues es que al principio no sabía muy bien de qué dar la charla porque hay como muchas cosas de las que hablar. Porque aunque a mí me interesa mucho todo el tema de así rollo pictórico, lo que decías antes de que parecen cuadros en movimiento, que tampoco es eso, pero sí que es cierto que como Quill es una herramienta así de pintura, pues me interesa ese punto pictórico que tiene, pero luego eso luego ha llevado que se una a la animación, que es lo que es un poco también de donde vengo. Entonces ahí se ha empezado a ramificar y a abrir un montón de cosas. Así que bueno, al final me he preparado la charla por unos derroteros y a ver qué tal. Y nada, otra vez, muchas gracias por invitarme y voy a ver si soy capaz de compartir pantalla y no liarla. Eh, bueno, lo voy a tener que hacer aquí. A ver si se ve bien. Se ve el infinito absoluto. A ver, veamos. ¿Se ve ahora mismo una mini presentación? Sí, ahí sí se ve. Guay, Sí, sí, sí. perfecto. Déjame... Pues nada, empieza la turra. Pues eso, buenas tardes, buenas noches. Me llamo Joaquín Martínez y aunque bueno, Iván ya lo ha dicho todo antes, un poco dando el redeo y bueno, voy un poco a repetirlo, pero poniendo imágenes para un poco que se entienda de dónde vengo y un poco qué es lo que hago.
Bueno, en el Instagram es @joartinez, que es un poco donde estoy subiendo estas cosas y pues porque no he subido todo en la presentación esta, entonces pues para que se pueda ver un poco lo que voy haciendo. Como ha dicho antes Iván, yo vengo de Bellas Artes, es decir, a mí siempre me ha interesado mucho, bueno, estudié pintura, escultura, todas estas cosas y en un primer momento yo no tenía ni idea de ordenadores ni de 3D. O sea, lo mío siempre ha sido más lo analógico, los óleos, tocar ahí la materia y bueno, siempre me ha gustado la figuración. Y bueno, es un lenguaje que siempre me ha interesado. Y aquí pues también hay en Madrid, que es de donde estudié y donde he nacido y todo eso, pues tenemos el Prado, hay un montón de museos con un montón de arte pues bastante tradicional y antiguo, donde he podido copiar y tener muchas referencias de este tipo de pintura. Luego también pues siempre hemos tenido una base muy sólida con dibujo natural. Ahora mismo además estamos empezando a nosotros como organizar clases de dibujo natural y es una cosa que en algunos estudios de animación también se hizo. Estos de hecho son de un estudio de animación en Inglaterra, en Bluetooth. Y un día a la semana teníamos dibujo del natural y la verdad es que venía muy bien y es una cosa que he mantenido a pesar de haberme alejado un poquito de ello. Porque es eso, yo terminé la carrera y luego pues me metí en el 3D, aprendí un poco animación y luego pues me tuve que ir a Londres a ganarme un poco el pan y nada, empecé a trabajar en series de animación. Lo cuento un poco porque como que tiene que ver. Aunque yo me tuviese que alejar del mundo de la pintura y de bellas artes, esa inquietud artística y esa inquietud así creativa siempre estuvo ahí. La animación la verdad es que es un medio precioso donde tienes todo. Tienes música, tienes composición, tienes paleta de color, tienes movimiento, tienes tiempo y es como lo mejor de la pintura y lo mejor de lo pictórico junto con la escultura, junto con eso, la línea temporal. Entonces es como muy completa. Y una cosa que yo no esperaba era que los distintos proyectos, porque cada uno ha sido de su padre y de su madre, han sido artísticamente también muy distintos y cada uno ha aportado como un toque especial. Yo qué sé, digamos, Beats and Bob y Dennis and Nasher son así humanoides, son como más clásicos, aunque bueno, dentro de los distintos personajes de las series, quieras que no, tienen un toque distinto. Aquí había como fondos de fotografía reales. Aquí en Number Blocks eran unos personajes sumamente simples y en un primer momento me dio bastante pereza y un poco de bajona al tener que aceptar este proyecto, pero luego la verdad es que es uno de los proyectos que más he disfrutado y donde más he aprendido a animar precisamente por esa simplicidad. Pero bueno, conforme van pasando los años, al final esa inquietud artística se iba resintiendo y yo necesitaba un poco encontrar algo donde poder unir esas dos facetas. Y ahí llegó pues este último año pasado, que volví a España y me metí en eso, en la producción de Tadeo, que también era una película, es otro nivel de animación. Fue todo en remoto, luego también fue un poco extraño. Y a mitad de la producción pues ocurrió NextLab, que NextLab es una iniciativa aquí en Madrid, aunque bueno, aceptan proyectos y propuestas de toda parte del mundo. Y ocurre una vez al año, acaba de ocurrir la segunda edición, y su propuesta es utilizar herramientas de realidad virtual, no como fin, es decir, no crear un proyecto cuya finalidad sea consumirlo con las gafas, sino utilizar, en este caso, Quill y Unreal como herramientas para generar un cortometraje, un largo, lo que sea, pero algo que luego se vaya a ver proyectado en una pared, en plan, o sea, o en una pantalla, o sea, un resultado plano. Pues como Tadeo, que es una película en 2D, aunque haya sido hecha en 3D. Y bueno, yo tuve la suerte de poder participar en la primera convocatoria y la verdad es que todo muy bien. Les estoy eternamente agradecidos y fue una experiencia, vamos, una pasada. Yo, como digo, ya tenía desde hace tiempo un poco la espinita y dentro de la animación había estado mirando referentes un poco que se saliesen de lo estándar. Por poner los ejemplos más básicos, pues Alberto Mielgo supuso una influencia muy grande cuando hizo The Witness, luego también los fondos y la pintura que él tenía
me era como muy familiar porque tenía ese toque pictórico, esa paleta, esa luz, pero luego adaptado al mundo de la animación. Y luego, por otro lado, Robert Valley, que también es una persona que es más concept, es de dibujo, pero luego él solo en su casa se hizo un cortometraje, pero de casi media hora, que también está muy bien, y artísticamente y de metodología es bastante novedoso, y no hay muchas cosas como lo que él hizo. Y bueno, pues yo por mi cuenta iba haciendo pequeñas pruebas, iba haciendo pequeñas animaciones en Photoshop, yo qué sé, tratando de ver si conseguía unir esos dos mundos. Empecé también eso, a pintar en el ordenador, en Photoshop, y bueno, traducir un poco lo que más o menos sabía hacer en óleos, luego con Photoshop, que es muy distinto, no tiene nada que ver, pero bueno, el lenguaje está allí, y cómo funciona un poco la luz y cómo funcionan las cosas, esos son conceptos que puedes arrastrar de un lado a otro. Y nada, lo que presenté fue el proyecto de Going Down, que es un cortometraje que transcurre en el metro de Londres, y que bueno, que tengo pendiente terminar, y bueno, está en proceso. El guión está terminado, la animática está, bueno, ahí en proceso, y lo que hice fue una propuesta del proyecto con un portfolio, un PDF. Ellos lo aceptaron y lo que tuvimos fue un mes prácticamente para aprender las herramientas de VR, como es Quill y luego Unreal, y hacer un pitch, hacer una presentación como una charla en frente de un montón de gente, y teníamos que elaborar eso, un teaser, un vídeo, un tráiler de lo que sería el proyecto. Y bueno, yo esto es lo que presenté y lo voy a poner, es cortico. El audio no se escucha, pero igual creo que no. Vale, pues no pasa nada. Sí, tiene como sonidos, entonces me pongo a hablar por encima. Sí, bueno, tiene sonido de metro por detrás y tampoco hay mucho más. Sí, igual sí lo compartí en Facebook para los que lo quieren ver. Entonces me callo. No. Más bien, yo tengo varias preguntas sobre esto. Cuando tú empezaste a desarrollar esta pieza, sobre todo, ¿qué tenías en tu cabeza? ¿Qué era lo que cómo estabas haciendo el proceso, sobre todo en la parte creativa? Hemos visto en otras charlas, sobre todo, que varios artistas suelen como que planificar un poco, sea el caso que utilices un storyboard o un thumbnail o inclusive hasta una escaleta. ¿Cómo más o menos concibes este tipo de proyectos? O sea, ¿cómo lo desglosas en procesos, no? Bueno, aquí es que hubo como mucha prisa y yo no tenía mucha idea de en qué me estaba metiendo, porque no sabíamos muy bien la convocatoria NextLab qué era o qué involucraba, o estas herramientas que te permitían hacer. Durante las 2 primeras semanas que pudimos experimentar con las herramientas, yo estuve haciendo ejercicios random, o sea, no tenía nada que ver con lo que era luego la... A ver, espera que quiero pasar de diapo. Aquí. O sea, yo no sabía un poco que yo iba a ser capaz de tener esta estética, ni tenía claro que iba a hacer un tráiler. Yo en un primer momento lo que propuse fue hacer el vagón de metro para luego yo poder hacer una animática de una manera más fácil cuando yo desarrollase mi proyecto, pero mi objetivo era hacer el metro en sí. Al final una cosa llevó a otra y vi que era capaz de plantear personajes, y me dijeron que el resto de participantes iban a hacer un tráiler y que me animase a hacerlo. Y nada, pues un poco planteé una animática dentro de Quill. Ya había terminado el metro, entonces puse la cámara. Lo que quería hacer era como dar la sensación de estar en el metro, y luego una última escena donde se viese pues algo que chocase, algo que no debería ser así, porque bueno, el cortometraje tiene mucho que ver con la violencia, con sensaciones reprimidas, y como todo eso está ya en el metro. Entonces quería dejar como un pequeño ejemplo de eso al final, pero si no, lo que quería reconstruir era un poquito el ambiente de tener que viajar en metro. Y bueno, después de haber terminado la pieza y después de haberla visto,
ahora ya con tiempo, porque yo yo terminé esto en NextLab en febrero, como ahora, más o menos, febrero, marzo, y no volví a coger las gafas hasta noviembre, diciembre de estas navidades. Pues porque estuve liado, tenía que terminar la película de Tadeo, luego me metí en otros proyectos y bueno, estuve ocupado. Y al volver a coger las gafas y volver a ver la pieza, había partes del tráiler que más o menos me gustaban, me gustaba un poquito cómo estaban construidas las caras, cómo se entendían los volúmenes y las luces, pero había otras que me parecían que eran muy... Sobre todo luego al animar y al deformar la cara, como se rompía mucho, se deformaba, no quedaba bien. Y me dije, pues voy a ver si soy capaz de hacer un pequeño retrato o una prueba, una cara, pero dándole un poquito de mimo, ahora que no tengo prisa y tengo tiempo. Y lo que hice fue pues lo de la abuela, que es básicamente lo mismo. Es un retrato, lo único que con más mimo, con más paciencia, tiene más trazos y bueno, luego un par de cosas que explicaré, que luego voy a coger las gafas y voy a hacer como un poco de explicación de todo esto. Quiero como más o menos explicarlo ahora sí en diapositivas y luego ya me meteré dentro del metaverso este. Buenísimo. Lo que pasa es que cuando hice la abuela me gustó, o sea, me quedé contento con el resultado, pero a mí personalmente, como un poco fan también de Robert Valley y las perspectivas tan extrañas y tan deformadas que tiene, a mí me suele divertir más y me parece más expresivo y personalmente me gusta más este mismo personaje que cogía el Grab Tool y de vez en cuando simplemente jugando pues le iba estirando, le iba deformando y pues las opciones que me generaba estas otras abuelas, pero con unas proporciones ya menos naturalistas y quizá unos ángulos más marcados o unas curvas más pronunciadas, a mí me gustaban más. Y a partir de este pequeño experimento me empecé a tomar en serio el experimentar con Quill y a ver hasta dónde era capaz de llegar, o no saber hasta dónde capaz de llegar porque no es como una meta, sino un poco acostumbrarme al medio lo suficiente para, todo con vistas al proyecto de Going Down, a tener una estética definida y luego poder animar y poderme mover en ella. Así que en realidad todas estas experimentaciones y todas estas cosas que hago son un poco como un sandbox, es una caja de arena donde poder probar técnicas y probar cosas para que me facilite la tarea el día que realmente me meta a sacar ya personajes y a sacar planos del corto. Entonces, después de hacer esto, pues me lié a hacer otras pruebas, estuvo lo de Square Project y bueno, y poco a poco lo fui un poco incorporando en rutina. Y hubo un día que dije de hacer otro retrato y quería hacer una prueba de un señor leyendo el periódico y nada, le iba a meter en el metro y quería hacer una prueba para ver qué tal. Lo que pasa es que al plantearme el retrato, en la abuela, por ejemplo, se ve desde un punto de vista, pero desde el otro punto de vista no se ve, no está bien construida, está todo hecho a cámara. Luego, cuando me meta en Quill lo veréis mejor. Sin embargo, aquí intenté hacer un busto redondo, como un modelo, como si fuese ZBrush, pero obviamente no es ZBrush, es Quill y llega hasta donde llega. Pero quería hacer eso, como una escultura que se pudiese ver desde todos los lados. Y no me funcionaba, no me gustó, no estaba nada contento con este resultado. Luego también me di cuenta de que era por otro tipo de cosas, es decir, los trazos no siguen la forma, no te ayudan a entender la forma, mientras que la abuela, por ejemplo, tiene los trazos un poco, no anatómicamente siguiendo las líneas, pero sí un poco construyendo el volumen que es. Y eso pasa en pintura. Tú puedes tener un estilo muy plano, donde digamos que tienes todos los brachazos en vertical, pero si con el trazo ayudas al volumen, se entiende mucho mejor. Y aquí, por ejemplo, no lo hice. Entonces empecé a deformarlo, que es lo que a mí me gustaba, estirar para arriba, para abajo. Y bueno, a base de deformar y de retocar y
remodelarlo un poquillo desde cero, pues llegué a este resultado que me gustaba mucho más. Y a partir de lo que intenté fue animarlo en Blender, pero utilizando otro tipo de técnicas, intentando hacer deformaciones que luego pudiese interpolar en la máquina y no tener que depender solamente de la animación que yo hiciese en Quill. Entonces ya buscar un poco de hibridación. Y nada, hice un par de experimentos. En uno, pues, también incorporando humo, incorporando pues planos en frente de cámara, en la parte de atrás de cámara. Estos son pintados en Photoshop, no tienen más, pero era para ver qué tal se podía integrar, ya que esto tiene un toque un poco pictórico, a ver si de verdad funcionaba bien con algo puramente pictórico, como simplemente es un plano 2D. Y también hice una pequeña prueba con todo esto animado para ver si era capaz de hacer lip sync, es decir, meterle sonido y que la boca fuese capaz de replicarlo y ver hasta dónde se podía llegar. Y más o menos me gustaron los resultados. Aquí también estuve jugando con ojos de pez, una cosa que hace Robert Valley, y a ver qué tal se me daba, y no se lo recomiendo a nadie porque es un dolor. Animar en ojo de pez, las cosas se mueven muchísimo y es complicado. Así que eso ya lo hice una vez, no tengo por qué volverlo a hacer, pero yo con eso ya me he dado por satisfecho. ¿Te sientes satisfecho ya? Sí, no hay que volver. Y bueno, aunque últimamente sí, estoy aquí mostrando retratos, bueno, este es... José Luis. Lo hice, sí. Aquí, bueno, está deformado porque como que se cae la cabeza y pega un bote e historias. Y lo hice un poco porque hace poco fue en XLab, tuvimos una charla y pues lo hice como pieza para agradecerles todo el esfuerzo que habían hecho por la primera generación y por la segunda generación de gente de NextLab, y es una propuesta muy buena y bueno, no sé, estamos muy agradecidos y le quería hacer como una pieza de agradecimiento. Pero el caso, como que he estado haciendo otro tipo de cosas, no solamente son retratos y cabezas, también pues bueno, había en el Discord anglosajón, también tenían unos... ¿cómo se llaman? Como challenges, como retos semanales, y propusieron uno que era enjambre y dije, pues mira, voy a hacer una avispa. Lo único que luego me llevó más de una semana hacerlo, entonces dije, pues no voy a hacer las cosas estas de manera semanal, iré poco a poco. Pero bueno, también me sirvió pues para practicar otro tipo de cosas, pero ese punto pictórico, quieras que no, siempre lo he intentado mantener. Y bueno, aquí también estaba jugando con meterle materiales dentro de luminiscencia, dentro de Blender. Entonces siempre como con cada iteración intentar aprender algo, intentar meterme en un embolado que no conocía. Y para eso siempre está muy bien, porque aprendes de una manera mucho más divertida y mucho más agradecida. Y nada, bueno, esto es parte de lo que presenté para lo de Square Project, que muchas gracias otra vez por aceptarlo y dejarme ganador. Y bueno, aquí hay como dos cosas donde se muestra bastante bien la luz, que al fin y al cabo es de lo que quería hablar. Entonces esto es un poco un preámbulo y una vuelta, pero es para hablar de esto. Todo esto está pintado y muchas veces la impresión de algo pintado, porque mucha gente me preguntaba ¿cómo lo haces? Porque pensaban que eran materiales, eran cosas que luego metía en Blender, y es como no, es que desde Quill se ve así. No necesitas más material, no necesitas más software que una paleta y poner trazos en el aire e irlo doblando para que se adecue a la forma. Entonces lo que tienes que tener quizá es conocimientos, pues en este caso es como de subsurface, es decir, que la luz incide en un medio semi-transparente, pero que puede... digamos que la luz se refracta, entonces irradia esa luz a lo largo de, pues porque estamos llenos de sangre y la sangre como que se transparenta a través de la piel, entonces genera esa clase de efectos, pero puramente de una manera pictórica. Y si no, con algo tan sencillo como es una silla, que es muy geométrica, pero se puede conseguir muy bien los volúmenes, las sombras, los recovecos que tiene, el espacio que contiene una silla, el aire que hay entre medias, es simplemente a base de ponerle luz y ponerle sombras y dedicarle un poco de mimo, pero sobre todo sabiendo lo que se hace. Entonces, voy a ver si soy capaz otra vez. Vas a entrar al Quill. Sí, voy a ver. Change Windows. A ver.
Le voy a dar a Stop Streaming a ver si soy capaz. Bien. Y primero tienes que ponerte las gafas. Sí, voy a poner... creo que ya está lo de Quill. Y lo que ya voy a sí. hacer ahora es cambiarme el sonido para poder oír las Dale. voice en vídeo. Micrófono. Lift y auriculares. Vale, pues me meto dentro. Ahí lo vemos a Joaquín. A ver, un segundo. Y ahí funciona. Sí, ahí estamos. ¿Se me viendo. oye? Sí, 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 se suena escucha. bien. Vale, perfecto. Pues bueno, vosotros avisadme cuando quede cuarto de hora o 10 minutos, porque si no luego también me puedo enrollar. Dale, Porque nomás. es eso, me he preparado como un montón de cosas y a saber, luego lo que dé tiempo. Pues bueno, voy a volver a hablar de lo mismo que he hablado antes, pero antes lo hacía en 2D, pues ahora ya como que lo explico un poquito en 3D. Entonces, a ver, ¿dónde puñetas tengo yo? Aquí las cosas. Vale, está todo aquí. Pam, pam, pam. Vale. A ver, 1, 2 y 3. ¡Uy! ¡Qué pequeñico que es! Pues nada, lo dicho. Cuando me metí en NextLab no tenía ni idea de lo que quería hacer en cuanto a estética, porque no sabía lo que se podía hacer con estas herramientas. Antes, cuando decías lo de animática, pues tampoco lo sabía, y eso sí que lo hice gracias a estas herramientas de poderme meter dentro y poder ver qué planos. También estuve mirando referencias de películas, pero lo que más me preocupaba a mí era la estética, un poco el estilo de la pieza. Entonces empecé con este tipo de pintura, que digamos es lo más parecido a Photoshop, es pintar, es simplemente con las herramientas de... A ver. Yo tengo una tendencia siempre a utilizar este brush, pincel cuadrado, y con la paleta, pues bueno, vas pintando poco a poco, y suelo hacerlo yo en base de tiras, y luego con el Grab Tool pues selecciono y voy moldeando y voy poniéndoselo en las distintas zonas, y de esa manera pues vas construyendo un poquito el volumen. Pero es eso, al principio yo no sabía muy bien cómo utilizarlo, y esto, aunque más o menos puede funcionar como dibujo, en 3D no funciona. El parallax que me permite es muy limitado, no le sacaba provecho a la herramienta, y esta herramienta lo bueno que tiene es lo bueno del Photoshop y lo bueno del 3D, y esto se quedaba mucho como en un cartón de Photoshop. Entonces como que intenté una segunda cosa, y ya fue esto. Aquí fue sobre todo a raíz de construir unos pequeños volúmenes, porque la faena de Quill es que tienes que pensar en pintura y en escultura a la vez. Y si haces las dos cosas a la vez, la verdad es que es un jaleo y no es nada intuitivo. No puedes preocuparte en una cosa y en la otra a la vez. Bueno, a mí me es muy difícil. Yo prefiero hacer primero una y luego otra. Entonces en esta como que construí, pues digamos, las piernas, dos tubos bien largos. A ver si lo puedo seleccionar. O sea, tengo pues eso. Utilizando las primitivas que tienes con los brushes otra vez. Pinceles redondos de volumen, que luego los puedes agrandar, los puedes hacer más pequeños, les puedes dar más volumen, engordar. Pues con eso poco a poco te podías construir una silueta, un sitio donde iba a convivir el personaje, y luego era darle poco a poco trazos y construir el volumen. Entonces, como digo, esto está hecho a cámara. En el momento en el que se ve así, se destruye, y desde aquí ya ni te cuento. Pero sí que es cierto que con esta volumetría que me hacían los primeros volúmenes de los trazos gordos, más luego los trazos pequeños que aportan un poco la definición y la luz, pues con esto sí que más o menos podía generar
pues ese parallax, un pequeño movimiento que pareciese tridimensional, pero que tuviese ese aspecto 2D. Entonces, cuando hice esto dije, vale, pues por aquí voy más o menos bien. Y dije, bueno, pues voy a ver si lo que me hago es una cabeza en 3D, más o menos, siguiendo un poquito los planos de la cara. Estuve mirando, Daniel Peixe tenía un vídeo bastante bueno donde te explicaba cómo construía él una cabeza y bueno, pues lo fui siguiendo, mirando alguna que otra referencia de anatomía. Entonces dije, voy a ver si soy capaz de hacerla y luego simplemente pinto encima y ya está, y lo tengo todo resuelto. Pero en el momento en el que intenté hacer eso, me salió esto, que no es ni lo uno ni lo otro. Tengo la tridimensionalidad, pero tengo la línea, porque quería meterle una línea de contorno como si fuese un dibujo, eso luego en el cortometraje tiene su sentido, pero bueno. Como que este resultado era una mezcla entre 3D y 2D, pero parecía más algo que se podría haber hecho solamente en 3D. El aportarle una línea de contorno como en Spider-Verse o este tipo de detalles no es sacarle de verdad el partido a Quill y no sé, me quedé muy defraudado. Entonces volví otra vez a esta imagen y me forcé a hacerlo a cámara, que en un primer momento no era la idea original, yo quería que las cosas se pudiesen mover, pero bueno, al final con lo que terminé fue con este tipo de resultado, que bueno, este es un señor que aparece ahí en un plano y es esto. Con este resultado ya sí que se puede mover la figura. A ver si la muevo. Ya se puede mover, puede tener un cierto rotar que se mantiene entera, pero en el momento en el que se ve desde más del ángulo permitido se va a la porra. Pero si os fijáis, está construida con esta cabeza primitiva, que es esa de ahí. Esta base la utilicé para construir esta cara y la utilicé también pues para construir el resto de caras, porque al fin y al cabo en el vagón había un puñado de gente y tenía que estar sacando cabezas como churros. Entonces no hay tu tía, necesitaba una ayuda y bueno, pues poco a poco de esta manera fui pudiendo construirlas. Luego también reutilicé, que si le quitaba el pelo y le quitaba la capucha y le ponía un sombrero o le quitaba el bigote, entonces al final con 4 iteraciones podías tener muchas cabezas en el poco espacio de tiempo que fueron al final las 2 semanas o así, 2 semanas largas, que es lo que tuve para hacer el proyecto, porque las primeras semanas fueron para aprender las herramientas. Y bueno, pues desde entonces lo que he ido haciendo ha sido tratar de construirme una cara, pero mejor hecha. Un poco siguiendo los planos de la cara, también pues gracias a Arcane, quieres que no tiene la cabeza como muy definida en los planos de luz, se ven muy bien. Hay una cabeza que se llama Asaro y Marco Bucci, un artista también digital, tiene un curso donde habla de los planos de la cabeza y bueno, pues estoy viéndolo poco a poco y aunque todavía me falta cabeza por construir, ya va un poco definiéndose lo que es un cráneo. Y lo bonito de hacerla por la mitad es que, bueno, vale, luego cuando la tienes entera, o sea, solamente tienes que hacer la mitad, luego lo duplicas y ya la tienes entera. Pero lo bonito es que simplemente con media, a ver, un segundico, lo que puedes hacer es construirte la segunda mitad, como digo, pero dependiendo de cómo la dupliques, las cabezas, o sea, la estructura ósea de los seres humanos varía mucho. Entonces, con una cosa tan genérica como puede ser esta cabeza que no tiene personalidad, en el momento en el que la empiezas a hacer más estrecha o la empiezas a hacer más gruesa o digamos que la metes hacia adentro y tiene más barbilla o la metes hacia afuera y tiene más frente, quieres que no, empiezas a aportarle más personalidad. Entonces, como base, aunque sea una base genérica que vista así quizá no te inspira mucho, en el momento en el que puedes jugar con 2 mitades ya te puede transmitir una personalidad o directamente con el grab puedes, bueno, quizá no tanto,
pero puedes, digamos que, deformarla poco a poco y con esto ya empezar a definir un diseño de personaje más estilizado, no tan realista, a partir del cual ya trabajar. Que no tiene nada que ver esto pues con esto. Que vale, sí, es muy similar porque son cabezas, pero a nivel de diseño de personaje ya te lo viste de otra manera. Entonces, nada. ¿Cómo elaboro yo estos retratos? Por lo general tiro de referencia, pero muchísima. Bueno, a ver, muchísima. Dentro de lo que cabe, de lo que puedo. Entonces, la referencia me sirve para entender un poco la luz, cómo funciona. Pues, digamos, la oquedad del ojo, pues tiene los ojos hundidos porque es una persona mayor, entonces la luz no llega y queda esa oscuridad. Tiene, sin embargo, la mejilla ligeramente rosada, la parte de la piel que está cerca del pañuelo pues se queda oscura porque por la oclusión ambiental, lo mismo que aquí en la zona un poco del pecho entreabierto. Puedo ver las arrugas, la mano, que es una mano ya de persona mayor, con los dedos un poco castigados, tanto por el tiempo, pues por artritis. Y bueno, esto me da información. Y la finalidad no es hacer una réplica exacta ni hacer una copia de esta persona. Lo que me interesa es luego pues, poder entender las arrugas, cómo funcionan, las comisuras de la boca, las rayas estas que tienen las personas mayores en la zona del labio, estas pequeñas arrugas, y luego cómo funciona una arruga, una hendidura, que básicamente es una línea oscura y una línea clara, una al lado de otra. Porque, bueno, luego ahora lo enseño con esto. Pum, 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 pum. Entonces, como digo, a ver, ¿dónde tengo yo aquí? Ya uno, por ejemplo. Yo suelo tirar siempre con el monitor puesto. Me lo pongo aquí encima y voy trabajando, pero siempre estoy mirando aquí. Porque trabajo con la filosofía de trabajar a cámara. Es una cosa que he hecho siempre en animación y la animación mama del 2D es, al fin y al cabo, un arte que empezó siendo dibujo tras dibujo tras dibujo y con los dibujos solamente tienes un plano, que es la cámara. Y no sé, es una cosa que siempre me ha gustado y me gusta trabajar de esa manera. Entonces, también para ahorrarme tiempo y no tener que preocuparme en que funcione de todas las formas, como veis, esto solamente me interesa que funcione de una parte. El resto me da igual. Y como veis, es la antigua cabeza, la cabeza esta, con la que empecé a esbozar el boceto, porque una vez ya tengo el volumen, ya solamente me tengo que preocupar en los trazos. Entonces, como digo, las arrugas y este tipo de cosas que aportan luego más detalle, porque al fin y al cabo estos son trazos, son pequeñas tiras que, como mostré antes, simplemente es ir cogiendo colores similares y con la palanquita del dedo, o porque tienes más control, puedes ir moviendo dentro del cuadro de navegación de aquí de la paleta, pues puedes desaturarlo, puedes saturarlo, puedes aclararlo o puedes oscurecerlo y luego puedes cambiar un poquito el valor. Entonces, ligeramente me voy moviendo en círculos y hacia arriba y hacia abajo y de esa manera voy encontrando distintos tonos y yo por lo general lo suelo hacer con trazos rectos porque es como aprendí a pintar en Photoshop. No he terminado de sentirme cómodo utilizando la gestualidad de la mano, al igual que con un pincel en la vida real. Siendo algo digital me inspira algo más mecánico, no sé por qué. A pesar de que luego, uno pueda doblarlo y ajustarlo a las necesidades que vaya a tener. Otra cosa que también me sirvió mucho es aprender que en Quill uno puede conseguir degradados si empieza el trazo en un color, lo estira pulsando los dos gatillos y luego seleccionas el color. Entonces te consigue un degradado. Y esto viene muy bien pues para algunas zonas que quieras tener un degradado y muchas veces también como paleta de color. Es decir, yo quiero ir desde esta oscuridad hasta esta luz, pues tengo todos estos tonos intermedios.
Entonces me lo pongo como si fuese un swatch y de aquí voy cogiendo y puedo ir tirando de aquí directamente como si fuese de una paleta para ir construyendo la imagen. Oye, eso yo no Entonces, tenía idea. Pues esto lo dijeron pues hace ya un montón de tiempo y la verdad es que es muy útil porque Sí. viene fenomenal. Y a mí lo que sobre todo me ayudó fue como entender la paleta, porque una paleta de color digital y una paleta de color analógica no tienen nada que ver y funcionan muy distinto. Y la cabeza te funciona muy distinto para cómo llegar a un color. Y hasta que yo no aprendí un poco cómo manejarme con las pequeñas variaciones de color y de saturación, también entender, pues por ejemplo, hay cosas que las haces de manera natural, pero al verlo de una manera tan lógica, a mí se me hacía muy raro. Yo no sé qué es este color o qué es este color. Yo hasta que no lo veo en su contexto, en una paleta, quieras que no, ya tienes todos esos colores y vas viendo el contexto. Sin embargo, esto es muy frío. Pero bueno, también vas aprendiendo que digamos que los colores pálidos, colores luz, tienden a ser mucho más desaturados y conforme te acercas a las sombras y a las oscuridades, pues te vas tirando, digamos como que hace esta curva. O sea, es como un... vas tirando de los más claros y desaturados a los más oscuros y saturados. Eso no significa que los brillos sean blancos y las sombras sean negras, pero digamos como que en este tipo de gráfico y este tipo de paleta, esas reglas se medio mantiene en paletas naturalistas y de este rollo. O sea, no, obviamente no funciona para todo y cada uno tiene su estilo y no hay ni bien ni mal en el mundo de dibujar. Y nada, pues esto en realidad es que no tiene mucho más misterio, es simplemente dedicarle un poquillo de mimo. Y lo dicho, las arrugas, lo que se crea es impresión de arrugas, porque tú no vas a crear una hendidura, o sea, tú no vas a crear ahí algo que de repente se meta, porque la geometría y el modelar en Quill es una cosa muy poco de modelado. Yo, por ejemplo, me vino muy bien Nextlab porque yo de modelado sabía muy poco. Entonces yo no intenté replicar en ningún momento algo que se podía hacer con ZBrush o algo que se podía hacer con un modelado orgánico. Porque yo eso, aparte de barro, yo no he tocado casi nada para modelar. Pero sin embargo, sé cómo replicar una arruga o cómo replicar un brillo en una pintura, en una superficie plana. Entonces, en una superficie lisa, como es una frente, por ejemplo, una arruga que, o sea, si tienes una superficie lisa y aquí tienes una hendidura y la luz te está viniendo por aquí, a ver, voy a hacerlo esto quizá un poquito más claro, que igual solamente me entiendo yo. A ver. Si la luz viene por aquí, esta parte va a estar iluminada, sin embargo, esta parte va a estar oscurecida. Eso se traduce, cuando lo ves en plano, a... Bueno, estos son con colores muy chillones y muy saturados, pero es básicamente para simular una grieta, lo único que tienes que hacer es tener un color claro y un color oscuro, uno junto al otro. Y eso es lo que son, pues, estas pequeñas arrugas, estas de aquí, estas, pues, también pequeñas grietas en la comisura de la boca. ¿Cómo potencias también una luz? Pues es metiéndole una sombra al lado. Si te fijas, aquí tienes la sombra y luego tienes esto que es mucho más claro que el resto y luego ya son tonos genéricos. Entonces, eso son cosas que se aprenden a base de pintar, porque es lenguaje pictórico. Pero esto, al ser 3D, te permite otro tipo de cosas como... A ver, que aquí tengo que ir... ¿Dónde tengo a mi abuela? Aquí está. Ah, le falta el caldero. Bueno, aquí. Entonces, esto digamos que es ya la abuela terminada, que ya tiene pues más definición, o sea, tiene más mimo, pero no mucho más. Me intenté trabajar aquí las sombras, que fuese un degradado, pero tienes que hacer un degradado un poco 8-bit porque vas pasando de color a color. Y eso es un poco peñazo, pero bueno, al final te consigue más o menos esa impresión. Pero al final los gradientes casi que ayudan más que el ir haciendo muchos colores uno detrás de otro.
Y como digo, es esa cámara, y es tan a cámara que esta mano no existe. Es decir, esta mano, cuando la ves así, pues parece que tienes el dorso de la mano detrás, pero no tendré la cámara por aquí, ¿verdad? No, no está. Bueno, no sé si puedo mover. Claro, ya en la vista final no es necesario que esté en la mano, el brazo, el antebrazo. Sí, claro, es decir, como desde aquí no necesariamente te vas a enterar. Ay, qué pena, no se mueve. Ah, porque se ha ido toda la porra. Ah, vale, ya está. ¿Le falta la cabeza? Bueno, no sé qué le he hecho a la pobre abuela, pobrecita. Pero el caso, esta se supone que se movía y tenía así como un pequeño ciclo donde iba moviéndose, que esto lo hice a raíz del rig de Quill, que bueno, ahí se puede ver un poco cómo se mueve, ¿no? Aunque no tenga cabeza. Pero bueno, desde este punto de vista, la mano... Perdón. O sea, sí, quería preguntarte si en esta animación de aquí no estuviste usando el grab, sino el transform keys. Sí, esos cuadradicos de ahí son los transform keys, y es eso, es ir utilizando esta opción de aquí, que es mover directamente el bloque, claro, y no tanto el ir deformándola como si estuvieses generando un dibujo. Pero es que siendo animador y viniendo de la animación 3D, me siento más cómodo con esas herramientas, me siento más cómodo cuando el ordenador me puede echar una mano e interpolar un poco. Mientras que si vas deformando con el Grab Tool, es mucho más impreciso y a veces tienes pequeños pops, tienes saltos, es más puñetero. La verdad es que es más complicado. Oye, pero entonces, y en el rostro, ahorita que no lo estamos viendo, pero en el rostro también usaste los transform keys. Porque en el rostro no, en el rostro tuve que utilizar deformador. Sí, porque ahí se notaba. Sí. Ahí, pues bueno, lo que tienes que hacer, creo que me he guardado esta para deformarla y destruirla. Pero sí, si tienes la intención de que haga un parpadeo, pues básicamente con esto un poco flojo, pues le bajas poco a poco las cejas, y con eso pues puedes dar un poco la impresión de que va bajando y subiendo su carne. Y bueno, eso con un poco más de cuidado, pues le puedes cambiar también la boca y bueno, poquet a poquet lo puedes ir animando. Pero como digo, las versiones de la abuela que yo tenía antes deformadas a mí me interesaban más, es decir, me parece mucho más divertido coger algo que sea bastante naturalista, pero romperlo de una manera que deje de serlo. Es decir, este tipo de estética a mí me llama mucho más. Así es como lo de Robert Valley. Sí, en ese estilo. Robert Valley lo que pasa es que lo dibuja directamente y luego con Photoshop pues también lo va deformando, pero como que es una cosa mucho más orgánica. Aquí lo malo es que al comprimirlo y al expandirlo, los trazos pierden la razón de ser. Se chocan entre sí, ya no tiene esa organicidad, y le pasa lo mismo que le pasaba al chico que yo quería hacer que leyese un periódico, que los trazos no te ayudan a entender el volumen, mientras que de la otra manera, a ver si no os mareo demasiado, aquí los trazos, quieras que no, siguen un poquito la anatomía y siguen pues la superficie de la cabeza, entendiéndose y leyéndose mejor. Pero bueno, para poder hacer esto la próxima vez, lo que tendré que hacer es coger la cara básica, por llamarlo de alguna manera, deformarla a este estilo y luego ya ponerme a pintar con estas proporciones. Claro. Que bueno, todo esto son pruebas, entonces es prueba y error, y así es como poco a poco he ido un poco aprendiendo de cómo tendré que trabajar en un futuro. Y a ver, y el otro ejemplo que tengo es, pues eso, el chico este que yo quería hacer. Que tengo pues mis fotos, que estas tres por lo menos pude encontrar al mismo modelo, en estos no, y bueno,
como digo, lo que no quería era una réplica exacta de esta persona en concreto. Necesito una cabeza genérica y necesito distintas fotos donde poder ver volúmenes y poder entender un poco tanto anatomía como luego cómo funcionan esas masas dentro de la luz. Lo que pasa es que en este intenté replicar eso, pues como me pasó aquí, hacer una cabeza 3D, una cabeza que se pudiese ver desde todos los lados. Pero no, me parece que está como muy muerta, no tiene vida, me parece que no funciona bien, no estaba yo contento. Y lo mismo, aquí los trazos están un poquito, esto parece también como una costura que está ahí en medio, no te ayudan a entender. Estos sí que están mejor posicionados, pero todo esto no, y no me terminaba de gustar. Podía jugar con lo de las dos mitades de la cabeza y quieras que no, a ver si aquí se entiende mejor lo que digo. Cuando tienes dos mitades te puede ayudar a generar muchas más caras. Bueno, quizá si lo hago desde aquí de la nariz, mejor. Pero una persona con un mentón más grande te transmite algo muy distinto que una persona pues más de cabeza y de cara estrecha o de cara larga. Así se ve un poco raro, pero sabiendo que luego encima de esto vas a trabajar, como que te transmite y te plantea personajes o iteraciones de personajes con mucha más facilidad, que no simplemente teniendo una cabeza como puede ser un bulto redondo en ZBrush, que lo tienes ahí cerrado y ya está. De esta manera, quieras que no, pues puedes jugar con esa parte de que te presta la herramienta de hacerlo a mitad. Y la anatomía. Pero bueno, como no me gustaba esto, lo que hice fue borrar mucho y rehacer mucho y lo terminé convirtiendo en este hombre, que le hice mucho más anguloso, le definí las sombras, le definí la luz. En este la luz era como muy plana, muy blanda, no se entendía tanto los volúmenes. Aquí borré muchos planos, le metí pues cosas gráficas como las arrugas. Y aunque quiere más o menos funcionar en todas las direcciones, no lo hace y está pensado a cámara, que es al fin y al cabo como yo creo que más me entiendo con Quill. Te permite bastante giro de cabeza, aunque obviamente se nota que este es el encuadre con el que mejor funciona. Pero bueno, yo lo que quise luego fue animarlo. Y ahí lo que hice fue generarme pues un montón de formaciones de esta misma cara pues para las distintas cosas. Entonces yo quería que dijese what the fuck y pues tuve que construirme pues un poco el lip sync adecuado, en plan el what, el TH, el D, y luego la F y luego fuck y nada. Pero esto da para otra charla, que esto ya es animación Quill y Blender y es otro jaleo. Y eso es como stop motion, ¿no? Que tienes todas tus partes por separado y... Sí y no. La idea sí es como stop motion porque te vas generando cabeza a cabeza, pieza a pieza, pero luego en Blender lo que puedo hacer es, digamos que... Bueno, la primera vez lo hice mal y no me funcionó bien y me las tuve que ver para que funcionase. Pero al fin y al cabo, esta cabeza y esta cabeza parten de la misma. Es decir, yo esta la duplico y luego la deformo. Por lo tanto, tiene el mismo número de vértices y tiene, digamos que los vértices, si estuviesen numerados, los números corresponderían en esta cara. Por lo tanto, si en Blender luego yo puedo, de alguna manera, asignar que esta cara contenga la información de esta como un deformador, pero que esto lo puedo hacer en Blender, en Maya o en cualquier... son blend shapes, es simplemente que esta topología y estos vértices se puedan mover individualmente hasta conseguir esta posición. Y eso es una cosa que se hace en la industria, en todos los proyectos de 3D, es una cosa muy común. Pero si puedo ir haciéndolo con todas las distintas caras, lo que puedo conseguir es luego, dentro de un programa 3D más normal o habitual, tener esta cara y yo poder... a ver, ¿cómo lo puedo hacer?
O sea, irías haciendo como switch entre uno y otro, o como morph. No solamente switch, sino que podría hacer morph. Podría Sí. hacer deformaciones de una cara a otra. Entonces, de esa manera puede... Aquí simplemente estoy poniendo una encima de otra. O sea Entonces, que, como que se superpone. o sea Pero que, con la máquina... Sí, perdón. o sea que existiría la interpolación entre una cara y la otra, tú dices. Claro, justo, eso es lo que yo ok, buscaba. ok. Porque soy un animador 3D, la máquina me ha ayudado toda la vida, soy vago y si la máquina me puede interpolar y me queda todo más fluido, pues mucho mejor que no tener que ir deformando el frame como alguien de stop motion o alguien de 2D tradicional. Eso está bueno. Entonces, de esta manera, pues eso, me permite... Bueno, ahora es que quizá no se ve bien por cómo casan, pero la idea es eso. Que puedas animar la cara con las ayudas del 3D. Ok. Entonces, luz. Y con esto yo creo que también tendré que pensar en cerrar, porque no sé qué hora es. Sí, quedan 5 minutos, así que voy a ir. Sí, pero todo es complicado. igual no te estreses mucho. Sí, puedes igual Bueno, extenderte un poco más. paradme. Digamos que esta es la última carpeta en la que me enrollo. En lo Ok. otro luego es un ejemplo y ya está. Esto es un poco explicar la luz y un poco explicar cómo funciona la luz. No necesariamente cómo hay que pintar o cómo se debe pintar, porque eso no es ninguna regla escrita, pero físicamente, digamos que la luz, cuando tenemos una imagen, son luces, sombras, brillos, oclusiones, son un montón de pases de render juntados en uno. Es como una ecuación. Esta luz, más esta luz, más esta luz, más esta luz, más esta sombra, más esta sombra, te da esta imagen en completo. Entonces lo que he intentado es ir desglosando. Hubo un chico, que no me acuerdo quién fue, de 2D, que hizo un desglose muy bien en 2D y me he basado un poco en ello. Así que me da rabia porque no le puedo dar crédito y no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un concepto. Luego lo intentaré buscar. Entonces, como esto es 3D, que no es 2D, en lugar de tener un dibujo y luego rellenarlo, yo lo que he encontrado más útil es eso, mediante los pinceles que tenemos, intentar construir llamo primitivas a simplemente pintar con bloques grandes y un poco vastos el volumen. Cada pincel tiene su propia geometría, tiene su propio volumen, hay algunos que son planos, hay algunos que son 2D, que si los ves de canto desaparecen, pero te tapan mucho. Y luego hay otros que tienen un volumen, pues como este que es un cubo, o este que es un cilindro o esfera. Y bueno, pues un poco mediante estas pequeñas primitivas y las deformaciones que se le puedan hacer de una manera muy básica, pues construir un esquema, una superficie sobre la que trabajar. Entonces, esto yo lo he llamado dibujo, por llamarlo de alguna manera, pero sobre todo la idea es como que luego vamos a ir construyendo encima de esto, no necesariamente pegado y como si pegase una textura, porque esto quizá en una silla es así, pero en un rostro que tiene mucho más volumen, que te puedes permitir esa libertad, pues no hay por qué ceñirse con tener simplemente un bulto redondo para que no tengas que pensar en la parte escultórica y te puedas concentrar en la parte pictórica, basta. Y también ayuda pues darle el color base, color propio local, que es, pues en este caso, si es una silla y es de madera, pues una especie de marrón medio, neutro. Y a partir del cual va a orbitar el resto de colores. Entonces, una vez eso, digamos que le ponemos lo que es la luz principal y la sombra. En Quill muchas veces las sombras y los rim lights se hacen directamente duplicando geometría. Esto de aquí son dos geometrías. Teníamos la geometría principal, que era la pata, que la teníamos de un solo color, y lo que hemos hecho ha sido duplicarla, trasladarla un poquito hacia la derecha y cambiarle de color. Lo voy a hacer ahora para que se vea rápido, pero es una cosa que se hace con mucha... O sea, digamos que si tenemos un palo de madera, lo que hacemos es duplicarlo, sacarlo un poquito hacia la derecha y colorearlo con un tono más oscuro. Y de esta manera
parece que tiene una sombra arrojada y te mantiene la misma geometría y lo tiene pues por los dos lados. Pues nada, yo por lo menos, bueno, no lo hago siempre, pero para entender cómo funciona la luz, digamos que cuando tienes una fuerte fuente de luz, la sombra tienes que definirla en los planos donde sabes que queda pues eso, oculta por el propio objeto. Y luego la luz arrojada. Voy a volverme al blanco para que se vea mejor, porque se entiende mejor así. Una vez ya tenemos ese pequeño esquema, lo que existe también es la oclusión y las sombras. La oclusión es, digamos, las partes donde no llega la luz porque hay dos superficies muy juntas. En un día nublado, si tú ves una pelota apoyada en el suelo, la parte de contacto entre la pelota y el suelo tendría sombra, a pesar de que esté nublado y que no haya una fuente única de luz y que haya una sombra directa arrojada, pero ahí abajo la luz no es capaz de rebotar y de llegar. Entonces ahí digamos como que queda oscurecido por este fenómeno que se llama la oclusión. Entonces nosotros podemos empezar ya tanto con la herramienta de Colorize y coloreando con un color más oscuro directamente la geometría, como añadiendo geometría con un gradiente, como puede ser esto, que básicamente es un gradiente que va de oscuro a claro, que ahí lo único que hay que hacer es pues, coger eso, un tono oscuro, lo que hemos dicho antes de elegir el color, y con esto ya tienes un gradiente de color. Opa, esto se me ha pirado. Que va de oscuro a claro y se funde luego con el color propio. Pues de esta manera pues es entender qué partes son las que quedarían ocultas. Pues esta zona que está en sombra porque está de costado y además porque hay esquinas y eso siempre genera un poco de oclusión, también un poco de luz arrojada, en plan la sombra que genera esto en este palo. Entonces vas añadiendo toda esa pequeña información. La sombra de este palo en la superficie, aquí también. Dentro de este refuerzo, pues la sombra que genera y un pequeño degradado con 3 tiras de colores distintos. Entonces vas añadiendo poco a poco información. Y la sombra misma también, la parte que está en contacto con el suelo y la pata, aquí va a haber mucha más oscuridad que aquí, porque aquí la luz de relleno se mete. Entonces, poco a poco es irle dando capas a este objeto, pues entendiendo un poco las distintas partes en las que se, digamos, divide la luz y cómo funciona el fenómeno físico como tal. Y lo siguiente es la luz. En este caso es poner información. Yo suelo hacerlo en base de tiras y pues es ir añadiendo y añadiendo, teniendo en cuenta de dónde viene la luz, sabiendo que viene de aquí para acá. Entonces, esta es la parte que, aunque esté todo en luz, esta parte va a estar más iluminada, por lo tanto me preocupo que este costado, digamos, un poco esta forma de L tenga más luz, que esta parte de aquí tenga más luz que esta, a pesar de que todo está recibiendo luz. Las esquinas, al ser una esquina, tienden a rebotar mucho la luz y bueno, siempre estas pequeñas líneas definiendo los costados pues ayudan a que se lea mejor y le dan un toque bastante pictórico, porque si no muchas veces entre este marrón y este marrón quizá no ves la diferencia, pero al meter esta línea se entiende que hay un corte de plano, entonces te es más fácil entender que esto es una figura tridimensional y no simplemente algo puramente plano, como podría ser así. Que luego puede ser algo beneficioso y te puede interesar que eso se tape porque te gusta jugar con lo plano que tiene la pintura, que al fin y al cabo son colores en una superficie plana. Aquí no, pero puedes intentar jugar con eso. Entonces, nada, es ir definiendo. Entonces aquí la luz, por ejemplo, la he trabajado más en el medio del palo, no en la parte de abajo porque es donde está la oclusión, ni en la parte de arriba, que es donde está la oclusión también, sino en la parte del medio, que es donde está recibiendo la luz de lleno. Las
patas traseras son más oscuras que las patas delanteras, pues porque la parte de abajo, quieras que no, va generando una pequeña sombra y aunque sea difusa, oscurece. Y nada, poco a poco. Y luego cosas que ocurren también. Está el fenómeno de la luz rebotada, que es dependiendo de qué objetos tengamos cerca o color de la superficie, la luz, cuando rebota, esa luz va teñida del color. O sea, los rayos que se ven rebotados van a iluminar este objeto no con la misma luz. Es decir, si esto es una luz blanca, la luz blanca contiene todo el espectro, al rebotarse en una superficie roja, nosotros lo estamos viendo rojo cuando llega a nuestros ojos porque está rebotando, es decir, este objeto ha chupado, sí, digamos, voy a decirlo así, chupado el espectro. No lo sé explicar. El caso es que rebota la luz roja. Ahora mismo no estoy pensando demasiadas cosas y no lo sé explicar. No tenía pensado explicarlo, así que... Pero bueno, si esto es rojo, refleja luz roja. Digamos que eso es intuitivo. Entonces, si esto está cerca de una superficie roja, se va a teñir de rojo. Pero si aquí tenemos una pelota amarilla, pues esta parte de aquí se verá teñida ligeramente de amarilla. Luego también depende del material. Si es madera, pues digamos que la madera no se tiñe mucho. Pero si es un plástico que refleja mucho... sí que se teñiría más. Entonces, bueno, esto es otro aspecto de la luz que existe y que hay que tener en cuenta. Y de la misma manera... Es justamente como el bouncing light, o sea, justamente las superficies que tienen ciertos tonos de color al momento de tener, digamos, como ese rebote de luz, impregna el color en los objetos, sí, digamos, justo. que estén cerca, ¿no? Es que es eso, justo. El bouncing light es como lo he traducido, sinceramente, porque todos estos términos los suelo pensar en inglés, pero el canal es en castellano, entonces quería decirlo todo en castellano y no utilizar ningún anglicismo. Pero al fin y al cabo, ¿sí? Bueno, las máquinas de render, cuando haces, ¿cómo se llama? Path tracing, es decir, que calculan todos los rebotes, tú le dices a la máquina cuántos rebotes quieres y lo que haces al incrementar ese número de rebotes es tener una mayor fidelidad o tener un mayor realismo precisamente por este tipo de rebotes, porque estos pequeños tintes te van a llenar esa imagen de matices que es lo que le aportan ese naturalismo. Y una cosa que es similar a la luz de rebote es la luz de relleno. Es decir, nosotros aquí tenemos una fuente de luz que es el sol, decirlo de alguna manera, que está iluminando, y luego tenemos la parte en sombra. Lo que pasa es que si es un día despejado y tenemos el cielo azul, el cielo también... o sea, la luz llega a través del cielo también, que como es azul, digamos que la luz se tiñe de azul y es capaz de rellenar, porque es una luz difusa, es como el ambient occlusion, es una iluminación mucho más ambiental, mucho más difuminada, pero es una iluminación teñida de azul. Por eso muchas veces en cuadros de Sorolla, en cuadros impresionistas, las sombras se pintan de azul. Se solía decir que era como la luz es cálida, se mete un color frío para que contraste, que no te digo yo que no, y queda muy bonito y tienes así un contraste entre colores complementarios y bueno, ahí hay el lenguaje de la pintura, pero lo que realmente y lo que físicamente pasa si tú te vas a la playa un día de agosto en medio en medio ahí de mediodía, vas a ver que como la luz es tan fuerte y se genera una sombra tan dura, nada de esa luz amarilla va a iluminar esta parte del suelo y solamente se va a poder ver iluminada por esa luz teñida de azul del cielo en contacto. Que claro, si de repente el cielo estuviese rojo, como ha pasado a veces en incendios o cuando ha habido una tormenta de arena y de repente todo el cielo se cubre de rojo, lo vemos todo muy raro y es porque estamos tan acostumbrados al efecto lumínico que provoca ese color azul en las sombras y en las partes no iluminadas que en el momento que lo vemos con un tono rojizo se nos hace raro, se nos hace muy extraño. Pero en un día nublado esta luz queda neutra, por eso pintar en días nublados o pinturas
tan difusas son tremendamente complicadas de sacar porque esto se nos hace muy natural y muy normal. Y aquí, por ejemplo, también he terminado difuminando el color a blanco prácticamente, pues porque aquí digamos que cuanto más cerca hay más oclusión, digamos que hay más parte de este volumen que está generando esta sombra. Sin embargo, a esta sombra ya hay mucho aire. Entonces aquí se está rellenando, esto se está iluminando. Entonces ya no solamente es que se está iluminando como azul, sino que está ganando su color natural con iluminación real, pues porque estos rebotes al final terminan incidiendo y se termina levantando hasta lo que es un blanco. Entonces, de aquí una sombra más oscura, casi negra por hacerlo muy bestia, hasta ya un blanco matado, pero ya tirando hacia ese blanco, pero con una tonalidad azul, porque tenemos un cielo azul. Entonces, es tener en cuenta todas estas cosas que forman parte del lenguaje de la pintura, del lenguaje de la luz, que tanto un pintor de impresionista así a la prima que sale con un caballete y seguramente un ingeniero de render se podrían poner de acuerdo porque hablan el mismo lenguaje, eso luego traducirlo a esto, que es como una cosa 3D, 2D, es un híbrido extraño, pues es lo que he intentado hacer. Y en el fregado en el que me he metido. Y nada, aquí creo que sí, he metido como todas las lucecicas. Pues eso, un poco como recordatorio. Partiendo de la imagen original, aquí yo no me he estado fijando en la luz y en los colores de la imagen, sino simplemente pensando en cómo funciona. Pues otra vez repaso, pues me genero el volumen, le pongo la sombra principal y la sombra arrojada en el suelo, le meto la oclusión, le determino la luz y los brillos principales y luego, dependiendo del entorno, pues le meteré estos tonos arrojados, dependiendo de las superficies próximas o dependiendo de las condiciones atmosféricas, digamos, una luz cálida producida por este meteorito o lo que sea, y luego el frío del cielo, pues me genera ese contraste. Y estos tonos los consigo muchas veces con el normal, pero sí es con el Color Ice. Con el Color Ice, digamos que cojo azul y con una fuerza muy bajita lo voy tiñendo poco a poco. O si no, estas dos herramientas, Burn y Dodge, están muy bien. Dodge, digamos que ilumina. Esto también son filtros, así. Esto, bueno, son herramientas que yo conocía de Photoshop y me venían bien. Entonces, Dodge, digamos como que quema la exposición. Entonces, si quieres que lo queme con un tinte amarillento o anaranjado, me lo va a hacer. Sí. Te lo quema, te satura los colores virando. O sea, lo que hace es como coger todos los colores que habías puesto antes y los va moviendo dentro de este mapa hacia ese color que tú has seleccionado, pero siempre tira tanto hacia lo claro como hacia lo saturado. Tira en esa dirección. Entonces, de esta manera, pues puedes hacer un metal al rojo vivo y ese tipo de cosas, o simplemente puedes generar una ilusión de iluminación intensa. Y el burn lo que hace es quemar y oscurecer, que si lo oscurecemos con un azul oscuro, te lo va haciendo poco a poco. Lo que pasa es que tiende en esta otra dirección. Tiende muchas veces al negro y, bueno, yo no sé si desaturado, pero oscurece tanto que no se nota el color. Entonces yo muchas veces tiro directamente del normal o del normal por lo general y voy pintando un poquito a poco y le voy aportando. Sí, con baja opacidad para no quemarlo. Y bueno, y eso. Y lo dicho, muchas veces me han preguntado cómo hacía algunos de estos experimentos y el render luego en Blender a nivel de porque otra cosa es que me ponga a animar ahí y eso ya es otra historia, pero esta herramienta Quill la verdad es que tiene un potencial brutal. Si gente que yo creo que hay muchísima gente que es buenísima a nivel de pictoricismo y de esculpido, pero que no han probado todavía la herramienta, en el momento en el que se haga más popular o que se elaboren un par de proyectos que llamen la atención y la gente tenga curiosidad y se metan, yo creo que pueden salir cosas chulísimas, porque, por ejemplo, lo de Pepelu, a ver,
Buah, es que no tengo ni idea de por dónde andan las cosas. A ver. Sí, ahí está. Esta es la pequeña animación que hice, un poco como en agradecimiento. Entonces, al fin y al cabo, con esta herramienta se pueden hacer tanto la animación, las deformaciones. Esto sí que es deformando, esto ya no es con el rig ese aparatoso, sino es con el Grab Tool y directamente, pues, a ver, esta, ¿cuál es? Esta de aquí. Sí, pues con el Grab Tool poco a poco moviendo la cabeza para que se vaya deformando. Pero la capacidad pictórica que te deja la herramienta, que es muy simple y es lo bonito que tiene, lo sencilla que es, que te tienes que buscar un poco las castañas para sacarle jugo, pues te permite hacer, a ver, no son cosas realistas, pero digamos que a nivel de dentro del mundo del 3D y de la animación y que todo vale, pues está abriendo caminos que yo creo que todavía no se habían podido explorar y no sé, a mí por lo menos me parece que es un filón de herramienta y me tiene muy, muy motivado. Y con esto, pues... Después de ver esto, muchas creo que gracias. todos estamos muy motivados también. Muy bien. Sí, súper bien. Así que nada, me voy a quitar ya las gafas y me cambio otra Dale, vez a los cámbiate el cascos. audio. A ver, que no veo nada. Dale. Voy a cambiar acá. ¿Hola? Hola, hola. Perfecto. Sí, te escuchamos. Ah, qué bien. Perfecto. Ha funcionado todo y no he liado. Oye, a mí me parece, Pues- a mí me parece increíble, o sea, toda esa parte que explicaste también desde la silla, desde cómo haces la pintura, porque, o sea, me parece increíble porque básicamente todo lo que dijiste ahí es lo que a uno le enseñan cuando está estudiando pintura, dibujo, cómo hacer las luces en 2D. Y lo chévere es que tú lo has explicado en un ambiente 3D. Que de paso, si estuvieras en un programa 3D no tendrías que hacerlo así porque el 3D o el programa 3D te lo hace, pero al ser Quill, la herramienta, como alguna vez lo dijo Íñigo Quiles, el creador de Quill, que quiere que sea así súper artesanal y todo esto. O sea, es chévere saber cómo crear esto, cómo dar esa ilusión de todas estas luces, ambient occlusion, de la luz de rebote, de la luz de relleno y todo eso dentro de Quill, que no lo había visto antes en otra charla. Y me parece súper interesante Sí. que alguien como tú, que ya tiene todo ese conocimiento detrás de las bellas artes que estudiaste en algún momento, lo esté aplicando aquí en Quill y el resultado me parece increíble. Es increíble. Yo también creo que una de las cosas que considero que es como muy importante que has explicado es el paso a paso. Justamente para poder saber no solamente el manejo del software como tal para el tipo de arte que tú haces, sino cómo lo concibes, cómo lo piensas. O sea, si es que a ti se te hace más cómodo trabajar con una brocha cuadrada, esa brocha completamente flat, a mí me parece que está súper bien. O sea, es tu metodología y solamente le has adaptado con la herramienta que es Quill, ¿no? Sí, bueno, el paso a paso, yo por lo general no voy pensando esas cosas, al final ya las tienes interiorizadas, aunque yo nunca aprendí esto en la facultad sinceramente no sé yo muy bien si nos enseñaron a pintar. Ha sido cosas que he ido un poco aprendiendo después. De hecho, pintar en digital a mí me ha ayudado muchísimo para aprender, el tener el control Z, el no tener un estudio que manchas, la inmediatez de tener... la paleta de color, aunque me costó mucho hasta que terminé entendiendo cómo funcionaba, pero para mí Photoshop me ha enseñado mucho más que a nivel de teoría y a nivel de entender el color y la luz que el óleo en sí. Luego ahora, pues por ejemplo, estoy empezando en acuarelas, estoy utilizando otro tipo de materiales, pero ese aprendizaje lo he hecho en Photoshop. Y Quill, la verdad es que es una... Como tú dices, es como la teoría del 2D, pero en el 3D, ya que no te la hace el programa, te la tienes que fabricar tú. Y para eso luego también series que han salido, pues como Arcane, que ha tenido tanto hype, pero que hay muchísima cosa que está pintada. Es decir, hay mucho objeto que está proyectado en un entorno 3D, pero al fin y al cabo la luz y todo eso viene de la mano de los artistas que han estado dibujando. Entonces, esa gente, si les das esta herramienta, pues yo qué sé lo que son capaces de hacer, pero
Sí, esperemos Pero que sí. vean esta charla también y digan, wow, puedo hacer eso ahí en 3D es que Por ejemplo. el Quill, o sea, el Quill a mí me gusta por eso, porque es simplemente, o creo yo, básicamente tener esos conocimientos de 2D y aplicarlos en el 3D. Como siempre Sí, decimos, es el Photoshop en 3D. sí, sí, sí. Y eso, o sea, es más artesanal y todo eso. Entonces, por lo menos a mí, que creo que lo he repetido en algunas charlas, que yo no sé 3D, me metí al Mm. Quill a hacer cosas en 3D que jamás hubiera hecho en 3D, porque para mí el 3D normal es algo que demora demasiado tiempo y estar pensando en render y en texturas y todo eso. Y UVs, para mí es un dolor de cabeza. Pero esto me Justo. parece que es increíble precisamente por esos artistas que no manejan tal vez herramientas 3D, pero que sí tienen un conocimiento detrás del 2D. Súper chévere. Bueno, lo bonito es eso, que por primera vez yo encontré un programa que podía hacer uso de toda la parte de 3D que sí que había aprendido y la parte de 2D, porque al fin y al cabo en animación yo no podía utilizar nada de eso. Y también gracias a poder tocar las cosas, aparte de que es muy visceral, te libera del proceso de rigging, que para muchos animadores que siempre quieren hacer proyectos propios o quieren hacer sus propias cosas, el riguear, el poner un esqueleto, toda esa parte técnica, te la evitas. Y puedes directamente deformar y mover tu bicho y animarlo. Y yo creo que eso es una de las cosas también tan bonitas que tiene el programa, que te libera de lo técnico y se centra en lo artístico. Lo que me gustó también o lo que me hizo acuerdo, tu manera de pintar con esta herramienta del el flat cuadrado, me recordó a esta artista también de Quill que se llama Lia Peirano, no sé si la conoces, que hizo también La de Chihiro. sí, también hizo Chihiro, Your Name también hizo una súper increíble también, Sí, y recuerdo que usaba solamente esa herramienta para darle los detalles a todo. Súper sí, lo chévere. único que Hoy, ella es como más puntillista, es como más rollo. sí. Lo hace como con cuadraditos chiquitines y Sí. aunque tengo paciencia, yo creo que no tengo tanta. Mm, Y ya sí. es otro nivel y lo que Y, consigue y es una impresionante. pregunta, una pregunta. Ah, bueno, antes de que hacer mi pregunta, para los que estén en Facebook y los que estén en Discord, si quieren hacer preguntas, pueden hacerlo. Los que están en Discord, si quieren, pueden desmutearse y pregunten o pueden escribir en el chat en vivo cualquier pregunta. Y los de Facebook ahí en los comentarios. Mi pregunta era si. Yo no he visto, pero no sé si tengas alguna de estas piezas como experiencia para poder verla enviar o solamente las trabajas así como para mandarlas en 2D. Pues lo he estado hablando con un par de amigos y creo que voy a subir alguna porque nunca. Es que, bueno, justo, claro, como yo hacía un montón de tiempo que no cogía la herramienta, la volví a coger eso en Navidades, ocurrió que Quill de repente ya no es de Facebook, que le volvió la propiedad a él. Entonces, antes tú podías subir tus archivos de Quill de una manera mucho más directa. Le dabas a un botón y Sí. podías subirlo a la plataforma y la gente lo podía experimentar. Ahora es un proceso un poco más largo, pero en Nextlab conocí a Niklad y me dijo que había hecho un tutorial, así que le Sí. preguntaré. Y quiero subir lo de la abuela, por ejemplo, o cualquier cosa, aunque igual para forzar a la gente a que lo vea desde un punto de vista, quizá como que hago un marco, como si fuese un cuadro en una exposición y pongo una pared o me invento alguna cosa para que se fuerce que la gente lo vea desde un punto de vista y que no vean la ñapa que hay detrás porque me da un poco de vergüenza. Así que... Pero Claro, sí, sí. tengo ganas de subirlo porque la verdad es que es muy distinto. Siempre se pierde mucho cuando pasas del entorno virtual al plano. Sí, y los que lo están viendo en 2D, o sea, en 2D que a nosotros ya nos parece increíble, verlo en VR debe ser igual mucho más increíble. Mucho mejor. Sí, sí, Nítido, sí. claro. Sí, los que están escuchando aquí, los que no tengan un dispositivo VR, cuando ven las cosas en 2D es totalmente diferente a verla en VR. Ya es algo súper inmersivo y estás ahí, ves los colores o los puedes tener ahí, no sé, en este caso el rostro, tenerlo del mismo tamaño y estás viendo todos los detalles, no sé. Pero es otra cosa. Entonces, súper recomendado si tienen la oportunidad de adquirir, si no tienen, adquirir un dispositivo VR para ver estas experiencias. Y esperemos que Joaquín suba la suya también para verla, sería súper chévere. No sé si alguien más tiene una Un- pregunta o Miguel. Una cosa que quiero hacer también, pero que ahí quizá pediré ayuda si alguien sabe, me gustaría hacer como en algún futuro, en plan algún centro cultural, nada fancy, pero como con realidad aumentada, para la gente que no tenga, eh,
gafas, pues poderlo subir, pues pones una pegatina, pero con el móvil puedes Sí. tener la experiencia dentro de lo que cabe. Pero Sí. bueno, eso tengo que investigar un poco cómo funciona porque no sé Y cómo eso es se algo hace. que lo puedes solicitar justamente en el grupo de Facebook, lo puedes tranquilamente postear, puedes armar un post solicitando gente, porque ya hemos platicado anteriormente con gente que justamente integra estas herramientas con realidad aumentada. Entonces, vale la pena que si es que quieres, digamos como que convocar a esa gente, lo puedes hacer a través de nuestro grupo. Les invocaré. Vale, pues perfecto. Jo, pues muchas Sí, gracias. y también hay algunas herramientas para hacer realidad aumentada. Y si tienes el iPad, en el iPad hay también un par, dos o tres. También está la de Adobe, no recuerdo, Adobe Aero, La que era. también también puedes usar eso para crear. Sí hay algunas opciones, pero está a investigar. También Vale. vi una de un chico en TikTok, que TikTok no es solamente para los bailes, pero un chico en TikTok hace realidad aumentada con su arte y hay algunas cosas increíbles ahí. Después te paso el link para que lo veas. Vale, pues pásamele, porque así cotilleo. Jo, pues Sí, gracias. sí. A ver, Miguel, no sé si tienes alguna otra duda o si alguien tiene alguna otra duda por aquí. De momento no, para mí ha quedado todo muy claro y pues de mi parte pues agradecerte por toda esta masterclass a detalle, sobre todo del tema de cómo pintas y cómo concibes la iluminación dentro de Quill. Estuvo increíble. Pues gracias, lo siento si me enrollé un poquillo de más. Al final ha No, sido hora para y media. nada. No hay problema, ha estado perfecto y súper interesante y a mí me ha gustado bastante la charla. A mí me ha servido mucho también. Pues muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que estéis por ahí viéndolo en directo. Hola Irene. Así que muchas gracias y por tenerme aquí. Joder, que me hace muy Súper. raro verme aquí en Clan de Artistas VR porque me he visto ya bastantes vídeos y es como, es como verlo desde detrás de bambalinas. Bueno, Joaquín, entonces muchísimas gracias por tu tiempo, por todo el conocimiento que nos has brindado. Bueno, en caso de que quieras hacer alguna otra charla explicando algún otro proceso, o no sé, el tema de ya pasar esto a Blender y cómo se lo anima en Blender, cómo darle ese look ya, o no sé, alguna textura, no sé, lo que quieras explicar, igual eres bienvenido en cualquier momento. Tú nos dices, oye, quiero mostrar esto de aquí y aquí lo puedes mostrar. No sé también si quieras mencionar si estás trabajando en algún otro proyecto con tema de VR o lo que sea. Sí, ahora mismo justo pues con de la primera jornada de Next Lab, pues bueno, trabamos bastante amistad, unos cuantos y pues ahora mismo estoy colaborando con Rubén Fernández en el proyecto de Protocolo Flambé. Y es un proyecto que está íntegramente hecho en Quill, es decir, todo está modelado y rigueado y todo se anima en Quill y luego al final en Blender se le añaden pues efectos de cámara de desenfoque y si acaso un poquito de luz, pero la luz está pintada. Y yo ahora mismo lo que estoy haciendo sobre todo es pintar fondos. O sea, son fondos que ya se construyeron, los construyó Rubén y los construyó también Carlos Salgado, que es otro también artistazo, igual que Rubén. Y yo les estoy dando pues ahora ese toque un poco más pictórico, esa suciedad, ese algarabía de trazos. Y nada, la animática está cerrada y poco a poco la vamos adelantando. No sé muy bien cuánta información dar, pero bueno, como Rubén puede que igual dé una charla por aquí, dejo que él ya lo cuente y que enseñe Genial. material. Sí, ya pronto ahí nos comunicaremos entonces con Rubén para ver si nos habla un poquito más de este proyecto. Y bueno, de mi parte, muchas gracias nuevamente, Joaquín, por toda la información que nos has dado y por darnos tu tiempo y por estar aquí, porque allá también ya son casi las 1 de la mañana. Y bueno, nada más nos queda decir que no olviden seguirnos en Instagram, Facebook y en YouTube como Clan de Artistas VR. Esta charla también va a ser subida a YouTube pronto para los que no la pudieron ver en vivo. Y eso es todo de mi parte. Nos vemos. Muchísimas gracias. Nos vemos Pues muchas en la próxima gracias. charla y chao, Joaquín.
pues hasta luego y Hasta gracias luego. otra vez. Chao.